Buen día chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a continuar resolviendo más problemas del paper 1 del tema de campo eléctrico. En esta oportunidad vamos a desarrollar el principio de superposición del campo eléctrico. Para esto, en nuestro primer problema nos menciona lo siguiente. En el diagrama muestra dos cargas iguales y opuestas situadas en posiciones fijas. Lo que nos piden es en qué punto el campo eléctrico neto está dirigido hacia la derecha. Campo eléctrico neto. Entonces debemos recordar ciertas cosas que ya habíamos hablado en el video anterior. Primero, que toda carga positiva debe tener un campo a su alrededor. Y ese campo alrededor se va a prolongar por todo el espacio. Y también, eso ocurre de esta manera. Si el campo aquí, vamos a llamarle en este punto, la primera propiedad es que todo cuerpo cargado a su alrededor debe tener un campo. Segunda propiedad, el campo es un campo vectorial, es un vector, así que debemos representarlo con flechitas. Tercera propiedad. Entonces, la tercera propiedad nos dice lo siguiente, que a medida que nos vamos alejando de la fuente, el campo se va reduciendo en magnitud. Entonces, no olvidemos estos tres principios, principios básicos. El campo es un vector, número uno. ¿Mm? A ver, aquí, el campo es un vector. Después, campo, bueno, campo eléctrico, el campo eléctrico es un vector. Número 2, no debemos olvidar que también a mayor distancia de la fuente, menor es el campo. Y después también debemos saber de que en toda carga positiva el campo es saliente. Esos serían los tres principios que vamos a necesitar para poder desarrollar este problema. Pero si la carga fuera negativo, también el campo que rodea a él es un vector, es un campo eléctrico que lo vamos a representar por medio de flechas y a su vez a mayor distancia, tanto para la derecha como para la izquierda, el campo se va reduciendo de magnitud o también llamado de intensidad, va disminuyendo de intensidad. Entonces, ahora vamos a recordar también lo siguiente, y es esto. Si tú tienes una carga positiva a una misma distancia, tanto por la derecha como también por la izquierda, por arriba o por debajo de él, el campo debe tener la misma intensidad. Y aquí el campo en la posición 3, si el campo en la posición 3 tiene un valor de 10 newton coulomb a la menos 1, y ese es el valor del campo aquí en la posición 3, aquí también la intensidad también vale 10, aquí también vale 10, y su intensidad en cada punto debe ser 10. Pero las direcciones son diferentes. No olvidemos eso, direcciones diferentes, pero la magnitud a la misma distancia de la fuente debe tener el mismo valor. Eso es el otro punto que también debemos recordar. El siguiente es esto. Si tenemos dos vectores que apuntan en la misma dirección, lo que nosotros debemos obtener es un único vector que se suma y a ese vector le vamos a llamar el vector resultante. Entonces, si yo tengo un vector que aquí representa el campo eléctrico 1 y esto vale 10 newton por coulomb a la menos 1 y el otro campo 2 vale 6 newton coulomb a la menos 1, y veo de que ambos señalan en la misma dirección, él va hacia la derecha y él también va hacia la derecha, entonces si las puntas de la flecha están dirigidas en el mismo sentido, entonces el campo neto en magnitud debe ser la suma. Ahora, si lo queremos trabajar como vector, también lo podemos hacer como vector y lo sumaríamos así. Si la flecha va hacia la derecha, debe ser positiva.
más 10 y a eso debes sumarle más 6. Así que esto sería más 16 Newton Coulomb a la menos 1. No te olvides esto, si las flechas apuntan en la misma dirección, entonces los signos deben ser positivos y el campo neto debe ser la suma de los dos. Pero ¿qué pasa si ese campo ya no es positivo? Si no, uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. Si tenemos este caso, lo que hacemos es lo mismo que en el caso anterior. Simplemente el campo neto debe ser la suma. Recuerda de que este campo es un vector. Entonces debe ser la suma. Más 10 para el primero, porque va hacia la derecha. Toda flecha que va hacia la derecha siempre positivo, más el que va hacia la izquierda, que sería negativo. Si sumamos eso, nuestro campo neto debe ser igual a 4 Newton Coulomb a la menos 1 con el signo positivo. Y este signo positivo te dice de que la flecha resultante debe ser hacia la derecha. Muy bien, recordando ya todo esto, ahora sí podemos solucionar este problema, el siguiente y todos los que se vienen, porque ya hemos hecho un recuento general de lo que debemos conocer. Comenzamos con el problema. Tienes aquí la carga menos Q. Voy a colocar aquí carga negativa. Recuerda, carga negativa, campo que ingresa sobre la carga. Carga positiva es el que está por aquí. Carga positiva tiene un campo que lo rodea que va a salir de él. Carga negativa tiene un campo que lo rodea que va a ingresar hacia él. Primero vamos a averiguar qué pasa con ese campo E aquí en X. Vamos a colocar el X por aquí. Y para eso vamos a decir lo siguiente, que la carga negativa tiene un campo y ese campo se va a prolongar por todo el espacio hasta que llega a Q. Y como él está cerca, esta carga está cerca de X, entonces el campo debe ser aquí. En Q debe ser un campo que ingresa hacia la carga. Pero como está cerca, voy a dibujarle una flecha grande. Esto sería, y para poder diferenciar con las otras cargas, le voy a llamar carga 1. Esto sería el campo 1. Mientras que él, que está lejos del punto X, también tiene un campo. Y su campo también va a viajar por todo el espacio. Él viaja por todo el espacio y va a llegar aquí, hasta este punto X. Y en ese punto X, el campo de él va a ser un campo saliente porque es una carga positiva. Toda carga positiva tiene flechas que salen desde ese punto. Pero como está lejos, esa flecha debe tener un tamaño más pequeñito porque está lejos. Y a esta carga le vamos a llamar la carga 2. Y esta es la carga 2, esto debe ser el campo 2. Así que en el punto X tú tienes dos flechas, una flecha roja y una flecha de color azul. Vamos a buscar cuánto sería la fuerza resultante o el campo neto. El campo neto en esta parte, si tú sumas el 1 con el 2, te va a salir una flecha y solamente vamos a averiguar el caso de la flecha. La flecha debe salir hacia la derecha porque la flecha de color roja es mayor que la flecha de color azul. Así que nos va a salir una flecha en esta dirección. Vamos con el siguiente. En el siguiente punto que tenemos que averiguar es aquí, en Y. Y Y se encuentra entre la carga 1 y la carga 2. Así que nosotros hacemos también ese mismo análisis. Decimos lo siguiente, la carga Q, la carga menos Q también tiene su campo y su campo va a viajar también por este lugar y va a llegar aquí. Y como está más cerca, esto de aquí está más cerca, este Q está más cerca que este X, entonces el campo aquí debe ser más intenso. ¿Pero hacia dónde? Como es una carga negativa, debe ser hacia donde él está. Así que voy a dibujar una flecha muy grande, como este caso, y el símbolo correspondiente aquí sería campo 1. Entonces, en Y tenemos una flecha grande perteneciente a esta carga. Pero para la carga positiva también tiene un campo. Y recuerda de que él, su campo, va a viajar por todo el espacio y cuando llega aquí en Y, su campo
lo vamos a dibujar de color azul. Pero como es una carga positiva, esa carga positiva y está cerca, entonces debe ser saliente. Y si consideramos de que aquí ellas dos tienen el mismo valor de carga, entonces deben tener la misma intensidad porque se encuentran también a la misma distancia. Así que esto sería el campo 2. Y en este punto Y, el campo neto, vamos a ver de que las flechas, las dos apuntan en el mismo sentido y son horizontales. Entonces el campo resultante debe ser una flecha grande, más grande que la que hemos dibujado ahí, pero no lo voy a hacer porque aquí nos va a faltar espacio. Pero va a ser una flecha hacia la izquierda y va a ser bastante grande. Vamos aquí finalmente en el punto Z y el punto Z lo voy a dibujar por aquí. Comenzamos con la carga menos Q. La carga menos Q también va a producir sus efectos, pero a medida que va avanzando, se va debilitando. Ese campo se va tornando más débil y cuando llega a Z, el campo va a ser muy, pero muy pequeño. Pero va a ser un campo que ingresa hacia la carga negativa. Así que ese campo lo vamos a dibujar así. Bastante pequeño porque se encuentra muy lejos de la fuente. Y él le vamos a llamar campo 1. Mientras que la carga positiva, él también tiene su campo y ese campo también va a ir no solamente hacia la izquierda, sino también viaja hacia la derecha. Y cuando llega en Z, se encuentra cerca de Z. Así que la intensidad de ese campo va a ser más grande que el campo 1. Pero en este punto el campo no ingresa, sino como es una carga positiva, el campo debe salir. Y lo vamos a colocar así. Y esto sería el campo 2. Ahora veamos aquí, este es el campo 2 y nosotros vamos a calcular cuánto vale entonces el campo neto. El campo neto en estas circunstancias, vamos a colocar aquí nuevamente, ese campo neto debe ser la suma de esos dos vectores, pero como la flecha de color azul va hacia la derecha y es más grande que la flecha de color roja, entonces lo que nosotros vamos a decir es que el campo neto debe ir hacia la derecha y debe ser más pequeño de lo que tenemos aquí. Y listo. Ahora sí, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿En qué puntos el campo neto está dirigido hacia la derecha? Derecha, en X y derecha en Z. En X y en Z. Así que la respuesta es la C. Eso sería la clave para este problema. Continuamos con el siguiente problema. En el siguiente problema nos dice así, una carga de menos 5 microcoulomb y otra de más 10 microcoulomb se encuentran separados por una distancia fija. ¿Dónde puede anularse el campo eléctrico? Esa es la pregunta, entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es nada de teoría, porque ya lo hemos hablado en el primer problema, toda la teoría, así que vamos a indicar, aquí está. Aquí están nuestras dos cargas. La primera carga es una carga positiva y recuerda de que si es una carga positiva debe tener líneas o flechas de campo que van saliendo de él. Y la otra carga es una carga negativa. El valor de sus cargas. Esta es una carga que es el doble de él. Entonces, recuerda, más carga, también hay más campo. Así que nosotros vamos a agarrar y colocar eso aquí. Vamos a considerar más 10 microcoulomb y el otro es menos 5 microcoulomb. Ahora busquemos posición 1. Comenzamos a analizar en la posición 1. Entonces, para la carga positiva, que es más intensa, tiene una carga mayor, va a tener un campo y su campo que nosotros vamos a indicar, ese campo va a viajar por todo el espacio hasta llegar aquí en 1. ¿Cómo dibujamos ese campo? Para esta distancia, para este valor de carga, si es positiva, debe ser un campo saliente. Y lo vamos a dibujar así. Y a este campo vamos a llamarle así carga 1 y al otro le vamos a llamar carga 2. Así que él debe ser el campo 1. Pero él es una carga más pequeña, carga negativa, y su campo también se va a esparcir por todo el espacio y cuando llega por aquí, en este lugar, el campo
lo vamos a dibujar de esta manera. Debe estar entrante hacia él, pero como está muy lejos, porque esto sería toda la distancia, se encuentra muy lejos, él debe ingresar, pero la intensidad de su campo es pequeñita. Así que en este lugar vamos a decir de que él es el campo 2. Solamente los campos pueden anularse cuando son flechas en direcciones opuestas. Así que si nosotros vamos a calcular aquí el campo neto o el campo total, ese campo total tiene un tamaño. La flecha, en este caso, tendría un tamaño y ese tamaño va a ser en esta dirección. Hacia la izquierda va a ser un pequeño tamaño. Va a haber en esta parte una pequeña flecha. En la posición 2, ahora veamos en el caso de la posición 2, tenemos la posición 2 se encuentra aquí, entre la carga de -10 y la carga de -5. Entonces, veamos, dibujemos la flecha. Para la carga positiva, el campo, como ya sabes, el campo también va en esa dirección. El campo se va a esparcir por esta dirección y cuando llega a ese punto 2, lo que nosotros vamos a obtener es lo siguiente. Como está cerca, él está cerca de él. Hay una distancia bastante pequeña, pero la carga también es bastante grande. Entonces, el campo lo vamos a dibujar así. Un campo saliente con mayor intensidad. Algo así. Y a este campo le vamos a llamar el campo 1. Para la carga negativa, ella también su campo va a llegar aquí, pero la carga es la mitad que él. Si la carga es menor y la distancia es igual, a menor carga, menor debe ser el campo. Esto es porque nosotros sabemos de que la ecuación del campo, recuerda ahí, la ecuación del campo es el campo debe ser igual a una constante por la carga dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula del campo y en base de esa fórmula estoy haciendo las deducciones. Entonces decimos, si es que la carga aumenta, si esta carga aumenta, el campo también en su intensidad debe aumentar. Entonces, ahora sí, en esta parte vamos a dibujar el campo de la siguiente forma. Para él debe ser entrante, pero en menor intensidad. Así que vamos a colocar una flecha de menor tamaño. Esto sería el campo 2. Y ya como lo has visto ahí, ese campo 2 no se va a anular. Ese campo 1 más el campo 2, el campo neto en este punto el campo neto no puede eliminarse. Si tú lo sumas, siempre va a haber un valor, una flecha hacia la derecha. Entonces, aquí se va a restar y si queremos que se elimine, entonces tendríamos que cambiar la posición de estos puntos. Pero si lo vamos acercando, va a crecer, él va a aumentar, pero no se pueden eliminar. Así que aquí no se va a poder eliminar. Aquí tampoco se puede eliminar en este punto. Y ahora vamos a ver en el punto 3. El punto 3 va a estar por aquí. Y en el punto 3 también hacemos la misma idea. Decimos, esta carga positiva, su campo también va a llegar, va a ir viajando, viajando hasta llegar al punto 3. Y cuando llega al punto 3, ese campo debe ser un campo saliente, pero por el hecho de que está lejos, lejos de esta carga 1, se va a reducir en su intensidad, pero va a ser saliente. Así que vamos a colocar una flecha de este tamaño. Y así vamos a tener el campo 1. El campo 2, generado por esta carga, que es de menor carga y una distancia también cercana, su campo debe ser un campo que ingresa hacia él, pero de menor tamaño. Así que si observas cuidadosamente en estas circunstancias, sí podemos elegir dónde podría ser el punto 2, el punto 3. Si lo acercamos por aquí, este campo 2 crece y el campo 1 crece. Entonces, él crece si yo acerco este punto. Eso quiere decir de que solamente en el punto 3 se puede dar la posibilidad, se puede dar esta posibilidad de que el campo neto sea nulo.
Aquí hay esa posibilidad y es el único lugar. Si tú lo mueves un poco hacia la derecha o un poco, bueno, hacia la derecha o hacia la izquierda, este campo va a crecer y él también crecerá. Si lo movemos hacia la derecha, este campo disminuye y el otro también disminuye. Así que hay una gran posibilidad de que aquí sea nulo. Y esto nos lleva a que la respuesta sea la C. Con esto pasamos al siguiente problema. En este problema nos dice lo siguiente. Una carga puntual positiva P y una carga puntual negativa Q de igual magnitud mantienen esas posiciones, las posiciones que se muestran. Y es el punto medio entre P y Q. ¿De cuál de las siguientes respuestas da el sentido del campo eléctrico debido a las cargas en X, Y y Z? Muy bien, ya esto es parecido al problema número uno, parecido al problema número 2 y ahora en este tercer problema te voy a dejar a que tú lo hagas. Pero antes que tú lo hagas, ahora sí, hagamos un alto para el video y parando el video comienza a resolverlo. Bien. Ahora, luego de haberte dejado un tiempo, comenzamos a resolverlo. Bien, carga positiva. Ambos tienen la misma carga. Esto es Q y el otro también vale Q. Aquí solamente rápidamente en la figura, esto vale Q positivo y el otro vale Q negativo. Comencemos con el primer punto. A ver, verifica, por favor, verifica en este punto Q, en este punto X. Verifica ahí tu resultado. Para la primera carga, la carga P, aquí tienes una flecha saliente. Entonces vamos a colocar aquí una flecha saliente. Está cerca, así que la intensidad del campo es más grande. Y esto le vamos a llamar el campo en P. Para la carga Q, también en el mismo punto X, él está lejos de él, así que el campo debe ingresar hacia él, pero como está lejos, la intensidad de su campo es pequeñito. Así que esto va a ser el campo en Q. Si nosotros sumamos el campo neto, entonces el campo neto en este punto debe ser igual hacia la izquierda. Eso sería nuestro campo neto en X. Muy bien. Ahora sí, teniendo ya ese campo neto, vamos con el siguiente. Vamos con el punto Y. En el punto Y, la carga P también tiene un campo saliente y en ese campo saliente vamos a dibujarlo de esta manera. Aquí, ese campo saliente, como está cerca a la misma distancia de, bueno, como en el caso anterior, está cerca, la intensidad también es grande, pero el campo debe estar saliendo porque es una carga positiva. Así que dibujamos una flecha saliente. Y en esta flecha saliente nosotros vamos a colocar el campo en P. Para la carga negativa tiene un campo también en Y, pero ese campo debe estar ingresando porque es negativa. Y si ingresa y tiene la misma carga y la misma distancia, entonces el campo debe tener aquí la misma magnitud. Y eso nos lleva a que esto debe ser el campo en Q. Por lo tanto, el campo neto, el campo neto en este punto debe ser igual a la suma. Ellos dos se van a sumar y nos va a salir un campo total más grande que ellos dos. Y finalmente vamos con Z. En Z también tenemos que realizar esas figuras y comenzamos con el campo en P. El campo en P, a medida que nos hemos ido alejando, su intensidad va disminuyendo y aquí la flechita debe ser pequeña, no debe ser muy grande. Entonces la intensidad es pequeño y el campo aquí también debe ser pequeño, el campo en P. Pero Q está cerca de Z y como Q está cerca de Z debe ser atractivo, la flecha debe ir en esta dirección y debe tener un tamaño mayor que la de P, porque está cerca de él. Y esto le vamos a llamar el campo en Q. Y ahora sí, el campo neto. ¿Cuánto vale el campo neto aquí? Si nosotros vamos a sumar a esos dos vectores, la flecha que nos debe de salir debe ser hacia la izquierda. Y ahora sí, con esto verifica tu clave y si te ha salido muy bien, felicitaciones,
porque ya has aprendido este tema. Y recuerda de que estos son papers de años pasados y todas las preguntas que estoy presentándoles son los que vienen regularmente. Entonces tenemos aquí. El primero, en X, va hacia la izquierda. Si va hacia la izquierda, puede ser él o puede ser él. El Y va hacia la derecha, él o él. En Z va hacia la izquierda. Entonces, la clave correspondiente debe ser la D. Finalmente, un problema de cálculo. Y en este problema de cálculo nos dice así, una carga de +3 y otra carga de -4 coulomb están separados por una distancia X. P se encuentra a una distancia X de la carga +3C, como ahí observas en la imagen, sobre la recta que une las cargas. ¿Cuál es el módulo de la intensidad del campo eléctrico en P? Entonces, para poder resolver este problema, lo primero que tienes que hacer es recordar. Tienes que recordar cómo calculamos la intensidad del campo eléctrico de una carga puntual. Primero, debemos hacer lo siguiente. Recordarte que toda carga positiva a cierta distancia de esta fuente, tenemos un campo. El campo debe ser saliente y para eso tenemos que dibujarlo siempre en la misma línea de acción. Debe ser saliente y le llamamos E. Pero eso es cuando la fuente vale Q. Ahora, si la más Q, si la fuente fuera menos Q, también en esa misma línea nosotros vamos a dibujar una flecha del campo eléctrico, pero que apunta hacia adentro, hacia él. ¿Cuánto vale la intensidad de ese campo eléctrico? Para poder calcular la intensidad del campo eléctrico, debemos calcularlo de esta manera. ¿Cómo sacamos esa intensidad? La intensidad o la magnitud de este campo eléctrico. Lo vamos a encontrar juntando dos fórmulas. La fórmula de Coulomb, que es F producto de cargas entre R al cuadrado, y lo juntamos con la definición de campo eléctrico. El campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga de prueba. Si tú divides estos dos, esta fuerza lo reemplazas aquí y lo divides entre Q, te va a salir la fórmula para poder calcular el campo eléctrico. Esta magnitud del campo eléctrico es igual a K por la carga que está creando ese campo, dividido entre la distancia que hay entre esta carga puntual y ese punto P. Si lo divides eso elevado al cuadrado, ya tendrías la intensidad del campo eléctrico. Pero si observas aquí cuidadosamente, aparece con pi con E sub 0. ¿Qué es eso? El valor de K, ese valor de K, y lo vamos a colocar un poco más arriba esto, este valor de K es igual a 1 sobre 4 pi E sub 0. Esto va a ser el valor de K. Entonces, siempre que nosotros utilicemos esto, lo vamos a tener de esta manera. Y si no te acuerdas la fórmula del campo eléctrico, no te preocupes porque en el cuadernillo se encuentra esta fórmula. Entonces, sabiendo que K es 1 sobre 4 pi E sub 0. Ahora sí, recordando esto, hagamos el problema que nos están pidiendo. Vamos a calcular ese campo. Paso número 1. En el paso número 1 es dibujar los campos eléctricos. Tienes que dibujar ese campo eléctrico. El campo eléctrico. Muy bien, entonces debemos comenzar sabiendo lo siguiente. Primero, sabiendo las cargas. ¿Qué tipo de carga tiene cada uno de ellos? La carga 1 es una carga positiva y la carga 2 es una carga negativa. Así que debemos dibujarlo. La carga positiva se encuentra cerca del punto P. Entonces, la flecha del campo lo vamos a dibujar así. Si está cerca y su carga vale 3 y es una carga positiva, entonces debe ser un campo saliente. Así que dibujamos de esta manera. Y le vamos a llamar campo 1. Mientras que la carga 2 es una carga negativa, eso quiere decir de que la flecha debe ingresar hacia él, y como va a ingresar hacia él, pero está lejos de la fuente, entonces la flecha debe tener un menor tamaño, debe ser más pequeño, porque se encuentra lejos. Y a esto le vamos a llamar el campo 2. Y ahora sí, luego de que has dibujado los campos en este punto P, el siguiente paso, el paso número 2, es calcular los campos. ¿Cuánto vale el campo 1 y cuánto vale el campo 2? Vamos a hacer el cálculo.
calculando el campo uno y el campo 2. Entonces, comenzamos con el campo uno. El campo uno debe ser igual a la constante. Recuerda de que el campo tiene esta fórmula. Tiene la constante por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. Pero este k también lo podemos expresar así. 1/4pi e sub 0, la carga dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Así que vamos a calcular la magnitud, solamente la magnitud del campo 1. Y eso sería igual a 1/4pi y e sub 0 multiplicado por la carga vale 3 coulomb, 3, dividido entre la distancia. La distancia de aquí hasta aquí, solamente de aquí hasta ese punto, vale x. Así que le vamos a colocar aquí x al cuadrado. Y listo, ya tenemos el primer campo. Ahora vamos a buscar el segundo campo. Entonces, el segundo campo lo vamos a encontrar de la misma manera. En donde vamos a copiar nuevamente esto y veamos. ¿Cuál es la diferencia entre el campo 1 y el campo 2? Primero, que la intensidad, bueno, aquí le vamos a llamar 2. Luego de eso no cambia la constante 1/4pi e sub 0 multiplicado. Ahora, el valor de la carga. Aquí el valor de la carga, solamente colocamos su valor, es 4. Y la distancia ya no vale x, sino la distancia sería desde donde él está hasta aquí. Y esa distancia vale 2x. Así que debemos colocar en ese caso 2x. 2x elevado al cuadrado. Y esto de aquí nos va a dar un valor. Desarrollando todo eso, vamos a obtener el valor del campo, el campo 2. Y esto nos va a salir, a ver, sería campo 2 es igual a 1/4pi e sub 0 multiplicado arriba 4 y abajo dividido entre 4x al cuadrado. Simplificando, voy a simplificar este 4 con este 4 y así vamos a obtener lo siguiente. A ver, y vamos a obtener que el campo 2 debe ser igual a 1/4pi e sub 0 multiplicado por 1/x al cuadrado. ¿Listo? Ya tenemos entonces las dos magnitudes de los campos. Aquí está para el primer campo y aquí está para el segundo campo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Nos piden calcular cuánto vale la intensidad del campo eléctrico en P, es decir, el campo neto. Entonces, finalmente, nuestro paso número 3, y vamos a colocarlo de esta manera, paso número 3, esto de aquí es más sencillo. Y finalizamos aquí, paso 3. El paso 3 es calcular el campo neto. ¿Listo? Entonces, el campo neto, no te olvides que como hablamos de vectores, el que está hacia la izquierda debe ser negativo, así que esto es negativo. Sería así, menos 1/4pi e sub 0 multiplicado aquí por 3 sobre x al cuadrado. Mientras que el que está al costado debe ser positivo porque él apunta hacia la derecha. Así que vamos a colocarlo aquí. Más 1/4pi e sub 0 multiplicado por 1/x al cuadrado. Y ahora sí, restamos porque uno es positivo y el otro negativo, lo vamos a restar y el campo neto nos sale así. Campo neto debe ser igual a menos, arriba por ejemplo tenemos 3, arriba aquí tenemos 1, abajo tenemos 4pi e sub 0 x al cuadrado y aquí 4pi e sub 0 x al cuadrado. Así que el denominador son iguales, pero el numerador aquí lo vamos a restar. Sería menos 3 más 1, todo eso dividido entre 4pi e sub 0 por x al cuadrado. Así que esto nos va a salir lo siguiente. El campo neto debe salir igual a menos 2 sobre 4pi e sub 0 x al cuadrado. Este menos solamente nos indica que la flecha del campo va hacia la izquierda. Y ahora vamos a organizarlo, vamos a terminar este problema diciendo lo siguiente.
Ese 2 que está aquí arriba lo vamos a simplificar con el 4 que está aquí. Sería mitad uno, mitad 2. Y de esta forma ya tenemos la respuesta para nuestro problema. Esto sería menos 1/4pi, diré 2pi sub 0 por x al cuadrado. Pero espero que nos haya alcanzado el espacio aquí. Bueno, aquí vamos a mover un poco para el costado. Y esto es la solución para este problema. Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta? Como solamente nos piden la magnitud, la clave debe ser la B. La B sería la respuesta. Bien, chicos, no se olviden, por favor, si tienen alguna consulta, algún problema que quieran desarrollar, solamente envíenlo y yo gustosamente lo revisaré y también lo haré un video resolviendo tus dudas. Que tengan un buen día, nos estamos viendo.